Muy buenas tardes. Hola Estela. Bienvenidos a un nuevo directo de Escuela de Atención en Formación Transpersonal. Bienvenidos en este máster donde vamos a hablar de todas las herramientas que utilizamos en el máster de Psicología Transpersonal. Cada semana la vamos a dedicar a uno de los módulos y esta semana queríamos hablar de las grabaciones del inconsciente. Yo sabéis que aparte de colaborar en la Escuela de Atención soy alumna del máster. Nos quedan 2 módulos para terminar este viaje de 2 años y bueno, pues es una formación realmente que te cambia la vida, que empiezas a entenderte a ti, el comportamiento humano, la psique humana, empiezas a conocer el inconsciente y empiezas a entender el mundo desde otro lugar y con otra mirada. Hoy tenemos a Estela. Estela es parte del equipo docente de la Escuela de Atención. Ella también es bióloga, es viróloga, es terapeuta transpersonal, experta en PNL, en tapping, en coaching por valores, en un montón de herramientas y también experta también en el juego de la atención. Y hoy viene pues a hablarnos de esta temática que son las grabaciones inconscientes, todo eso que se queda retenido en nuestra memoria celular como un grito en el aire y que nos bloquea pues toda nuestra energía vital, incluso nuestro potencial. Entonces, cómo reconocerlas, cómo poder neutralizarlas, vamos a hablar de todo este tipo de cuestiones y esperamos os ayuden desde aquí, desde Escuela de Atención. La voy a mandar un mensaje para invitarla y bueno, si queréis también ponerme por aquí que os hacer las grabaciones. Hola. Hola, ¿ya habéis visto mi salón? Qué gusto verte de nuevo. Cómo me gustan los directos A contigo. mí ¿Cómo estás, también. La Samantha? verdad que además cada vez yo que me junto con esta mujer es que como nos apasiona empezamos ahí a hablar y de repente que si Sí. el enneagrama, que si de repente todo y la verdad que es maravilloso. Desde aquí felicitarte porque el otro día también en el curso que se hizo, la energía que pusiste, el entusiasmo que le pones a todo, yo de verdad que lo quiero resaltar porque yo que conozco a todos los profes que están en la escuela de atención, todos individualmente y en conjunto son profesionales maravillosos, muy implicados en la visión transpersonal. Yo creo que si algo nos une es que una vez conocemos la visión transpersonal, pues quedamos enamoradas y enamorados de todo lo que puede aportar. Sí, desde aquí un saludo a Cris, que es una de las alumnas que tenemos ahora mismo en el presencial. Ay, me acaba de decir, no, se me escucha bien, ¿verdad? Me acaba de decir que ha Sí. caducado. Maravillosa tú, Cris. Es que tenemos un alumnado, empezando por Samantha y por Cris, que tenemos un alumnado que es que sois maravillosas. La verdad Y que sí, la verdad es que nos apasiona. O sea, lo que se ve aquí en directo es la 10ª parte de cuando nos juntamos y nos ponemos ahí a hablar, a hablar, a hablar, a hablar. Y es que esto es verdad que no tiene fin. sí. Fíjate, yo para empezar, ¿no? Yo te he presentado, pero sí que me gustaría que nos contaras, ¿no? Para ver qué te llevó a ti a esa visión transpersonal, ¿no? Adentrarte a conocer pues el juego de la atención y el máster y lo que ha cambiado desde que conoces eso. Pues lo que me llevó fue una crisis de, bueno, voy a ser polite, que me salen palabras que no debería decir. Fue una crisis enorme como las que pasamos en varios momentos a lo largo de la vida, ¿no? Que parece que has tocado fondo y es mentira, todavía puedes tocar más fondo. Y cuando ya has tocado fondo que dices, ya no puedo más, no, es mentira, todavía puedes tocar más fondo. Y entonces, pues ahí, casualidades de la vida a través de una persona maravillosa desde aquí, si algún día lo ve, Pilar Valdegrama, que, que fue a su vez quien montó un tema para los niños donde yo vivo, y entonces yo la conocía, ella conocía a Marley, y me dijo, pues mira, yo creo que te vendría bien, y a raíz de ella conocí el juego de la atención. Para mí el juego de la atención fue un antes y un después, porque lo decía el otro día cuando hablábamos en el curso que dimos, ¿no? Es una parte muy, muy terapéutica, muy fuerte, muy fuerte me refiero a que es un antes y un después. Yo no necesito, por cómo yo soy, ¿eh? Y a mí me gustan las cosas amables, tranquilas, yo no necesito una catarsis, bastante catarsis llevaba yo, ¿no?
Entonces, para mí el juego de la atención fue algo muy personal, muy vivido y muy de meterse en el barro, y nunca mejor dicho. Y yo necesitaba eso. Yo soy una persona muy mental, desconectadísima del cuerpo, desconectadísima de las emociones, y en el juego de la atención o conectas o conectas. Es que no hay manera de escaquearse. Y estando Marley de trasfondo, es que no hay manera de escaquearse. Y entonces el estar en el juego de la atención y el vivirlo en mí y decir, ostras, qué capacidad de movilizar todo. Entonces fue cuando me picó muchísimo la curiosidad de qué es lo que hay detrás del juego de la atención, y lo que hay detrás del juego de la atención es precisamente este máster. El máster en terapias transpersonales, que es lo que se pone de trasfondo. Y digamos que el juego de la atención para mí es, para mí, lo experimento y ya estoy viendo dónde están mis sombras y tal, el orden en el que yo lo hice. Y luego el máster son las herramientas, pero que al mismo tiempo que las estás aprendiendo, las estás aplicando contigo misma, con tu gente, con tu grupo, con tus prácticas, con todo, pero sigues indagando. Y de hecho, yo me acuerdo, el árbol genealógico, yo empecé a abrirlo en el juego de la atención, seguí en el máster de herramientas transpersonales y todavía sigo añadiendo cosas. Es que esto es un no parar. Al final, pues yo creo que me llevó una crisis, pero en el fondo, ahora fíjate, 10 años después, o casi 10 años después, creo que es algo que estaba ahí. Creo que cuando era joven era algo que me picaba también desde otro punto de vista, a lo mejor no desde este, pero al final sigue siendo transpersonal. Llámale religión, llámale transpersonal, llámale energía, llámale lo que sea, pero ya me picaba de joven, lo dejé aparcado, y si te llama, te llama. O sea, ya te puedes intentar escaquear, que Te ahí va a tienes que coger ir. por ahí. Te va a coger, Qué desde luego. maravilla, Estela. Además es escucharte y, no sé, conocer el psiquismo humano, ¿no? Desde otro lugar y luego conocer estas grabaciones. Que yo la primera vez que lo escuché, que fue en el máster de emprendedores de Sergio, cuando tuve a Marley como profe antes de entrar en la escuela y todo, yo no entendía nada. Entonces creo que cuando estás fuera de esto, explicar lo que es una grabación, ¿no? Y cómo nos influye en nuestra vida adulta, nos bloquea el potencial, ¿no? Y queda retenido en nuestra memoria celular como ese grito que queda, porque la célula tiene memoria. Cuéntanos, ¿no? Para todos aquellos que no conozcan lo que es una grabación y podérselo bajar a tierra y que lo entiendan. Bueno, pues yo diría para empezar lo más a tierra posible, no sé si voy a echar a la gata porque si da mucho la guerra, perdón, pero igual tengo que echarla, porque es muy cotilla, pero le gusta participar, pero a veces se cansa y golpea la puerta. Bueno, no Para pasa nada, empezar si lo la más a quieres que, tierra que, posible, que si esté. no la invitamos, si no te subes y saludas. Bueno, para empezar lo más a tierra posible, las grabaciones emocionales, para poder entenderlo lo mejor posible, es lo que hay detrás de esos automatismos en los que caemos una y otra vez. Entonces, por poner un ejemplo, cuando vamos a relacionarnos con alguien, con una persona X, con quien ya sabemos que tiene la figura, siempre pongo el mismo ejemplo, podría poner otro, pero por ejemplo con tu jefa o con tu jefe, ¿no? Y de pronto te haces chiquitita, chiquitita, chiquitita y dices, pero si tengo clarísimo mi jefe, que tiene su vida, que yo tengo mi vida, ¿por qué me hago chiquitita? Lo que hay detrás son las grabaciones. Otro ejemplo, quienes somos madres o padres, que nos hemos jurado una y otra vez, es que yo nunca haré esto. Si hay alguna madre o algún padre por ahí y diga, yo nunca haré esto, yo nunca diré esto, porque es que lo he vivido en mis propias carnes, y ahí vas de cabeza, pero vamos, como si no hubiera un mañana. ¿Qué hay detrás? Una grabación emocional. Cuando, por ejemplo, reaccionas, estás en reactivo y reaccionas una y otra vez de la misma manera y te das cuenta y dices, pero por qué no puedo evadir esto? ¿Por qué no puedo impedir? Eva, mira, aquí, por ejemplo, tenemos a una. ¿Por qué no puedo impedir una y otra vez reaccionar de la misma manera? Quiero impedirlo. ¿Por qué no puedo? Lo que hay detrás es una grabación emocional. Entonces, para explicarlo, podríamos decir que fundamentalmente en la época de la infancia, pero no solo, y ahora diré por qué, fundamentalmente en la época de la infancia, hay determinados momentos que se nos quedan como un impacto,
que se nos quedan muy grabados, que habitualmente tienen que ver con nuestra supervivencia y en la época de la infancia habitualmente casi todo tiene que ver con nuestra supervivencia, pero que se ha quedado de una manera muy fuerte grabada, ¿no? Un impacto muy fuerte. Por eso se dice grabación. ¿Por qué sobre todo en la infancia? Porque en la infancia todavía no. En la infancia somos esponjas. Entonces es muy fácil que cualquier discusión fuera de tono, un grito, una incoherencia, porque de niños, de niñas, tenemos. Entonces esas cosas se nos quedan muy grabadas. ¿Qué pasa? Que si en algún momento, por poner uno de los ejemplos que he ido poniendo, papá me ha autoexigido demasiado y yo no he respondido a esa autoexigencia y lo que se me ha devuelto ha sido un castigo o un regaño o un grito o un lo que sea, cuando yo me enfrente a mi jefe no voy a necesitar que esté mi padre delante, porque quien va a estar delante, o sea, es mi jefe, pero quien yo estoy viendo delante es mi padre. Sí, si no nos veis bien, me decís, porque estoy con wifi y paso a datos. Vale, es que Con lo que sea, ¿tú me nos ves a mí decís. bien? No, yo a ti te veo ¿Tú me ves pixelada, bien? efectivamente. No, yo te veo pixelada. Pues entonces espera un momento, que yo es que estoy, claro, es que debo de... Puedo cantar mientras. Yo es que como también he trabajado los arquetipos en el máster, A tengo el ver arquetipo ahora, ¿qué de tal me clown ves? también. ¿Me ves ahora Ay, te mejor? sigo viendo un poquitín pixelada, fíjate, sí. Se entrecorta, pues debo de ser yo. Es que yo creo que a estas horas aquí hay muy mala cobertura porque se conecta todo el mundo. Pero a ti se te escucha fenomenal. A Estela yo creo que si nos lo podéis poner por ahí, Isabel o alguien, se os ve mal y se corta la voz. Se corta la voz, la mía también, me paso a datos inmediatamente, fuera Pásate wifi. a ver si mal. ¿Va? A ver qué tal. Vale, ya estoy con datos. A ver si va mejor la cosa Vale, ¿y ahora, tú me ¿vale? ves bien? Yo te veo bien Vale, dentro de que ¿me no llevo ves las gafas bien? puestas. Dentro de lo que puedo ver, te veo bien. Ah, vale, No fenomenal. pidamos milagros. Pero te veo estupenda, como siempre. Te veo Y a, guapísima. Ya y a está. mí me ves bien, ¿no? No, sí, ahora no te veo pixelada. Vale, fenomenal. Efectivamente, ahora te veo muy bien. Pues ya estamos. Ahora te veo muy bien. Pues, bueno, tengo otra particularidad y es que soy Dori. A ver si me acuerdo dónde me había quedado. Sí, entonces, cuando hemos pasado por esa situación y se nos ha quedado grabada en nuestro inconsciente, aunque no nos acordemos de esa escena, aunque no nos acordemos de qué es lo que sucedió, es como si neurológicamente formara un todo. Entonces, por poner otro ejemplo, no sé si os ha pasado alguna vez que pasa alguien con un perfume y de pronto dices, ¡ah! Me recuerda y te lleva a un momento en la vida, así sea 10 años atrás, 15, otra persona, es como que sensitivamente tenemos una conexión entre lo que nos entra por los sentidos y la memoria o el inconsciente. Bueno, pues esto es lo mismo, solo que forma un pack. Entonces, en el pack, ¿qué pasa? Que si en un momento de una conversación, en este ejemplo que estoy poniendo, con mi jefe, se pone de una determinada manera que a mí me recuerda algo que no he resuelto, como esta grabación con mi padre, yo me voy a volver a hacer chiquitita y voy a sentir exactamente lo mismo que cuando tenía esa edad. Ponte 4 años, la edad que fuera cuando sucedió esto. Y entonces una y otra vez lo estoy viendo, estoy diciendo, no quiero volver a caer en esto, ¿por qué me vuelvo a hacer chiquitita? Si tengo muy claro lo que quiero decir, lo que hay detrás es precisamente esto, una grabación. Entonces lo que se ve en este máster, que es fantástico, es cómo neutralizar estas grabaciones. La escena, digamos que lo que pasó, pasó. Eso es incuestionable. Otra cosa es cómo lo vivimos. También os lo digo. Pero bueno, lo que pasó, pasó y ya está. Pero lo que sí se puede hacer es resignificarlo, es verlo de otra manera. Y de hecho, en cierto modo, nuestro cerebro es como, en parte como si fuera, de hecho es bastante más potente que un ordenador, que un portátil. Pero bueno, vamos a poner que fuera un portátil. Un portátil, tú puedes cambiar los datos, puedes eliminar los que no te valen. Es más, puedes actualizar programas que ya están obsoletos. Bueno, pues el inconsciente es lo mismo.
Con estas herramientas de las grabaciones emocionales, cuando tú neutralizas una grabación emocional, lo que haces es resignificar esa escena de manera que le das otro sentido y no vuelve, una vez que está neutralizado de verdad, no vuelve a saltar ese resorte. Es como si, es como si vieras una película que ya conoces por decimoquinta vez. Por decimoquinta vez o por 90ª vez, lo que sea. Ya ni lloras, ya ni te hace reír y es más, hasta te aburre. Pues esto es lo mismo. Llega un momento en el que ves a esa persona y es que no sientes nada, no te mueve nada, no hay ninguna reacción. Es más, cuando te has trabajado esto y cuando has trabajado otras herramientas que se ven a lo largo del máster, hasta puedes ver en esa persona su niño interior, su niño herido, por qué reacciona como reacciona. Pero bueno, eso es otra historia. La cosa es que a ti ya no te mueve porque no te está llevando neurológicamente a ese golpe de la escena que no ha quedado resuelta. Una vez que la has neutralizado, y hablo por mis propias carnes, no vuelve a suceder. Y es maravilloso porque es como otras veces hemos visto con otros temas que a ti y a mí nos unen tanto, es quitarte cadenas, porque al final las grabaciones emocionales no dejan de ser cadenas, emocionales, pero no dejan de ser cadenas. Entonces, irte quitando cadenas y ser libre para decidir fluir, es el ejemplo que tú ponías, ¿no? Al final, perdón porque me estoy enredando un montón, pero es que me No, vengo no, arriba enseguida. me encanta porque además es que me gusta, ¿no? Porque fíjate, a mí hay una frase que me gusta mucho decir que es, sé como una nube, recoge para verter. Y esto es como, recoge esa información y como la nube, al final, cámbiala, porque es como esa nube negra que viene en esa grabación y la cambias, ¿no? Y al final la transformas en algo que te ancle, pero desde otro lugar, un símbolo que muchas veces lo utilizamos mucho en el máster, ¿no? Algo que sea agradable y que ya no te conecte con eso que te quitó energía vital en su momento, porque esa energía la vas a liberar, ¿no? Y te conecte con todo ese Exacto, potencial que tienes. exacto, justo, porque como se trabaja la grabación, como la neutralizas y la ves de otra manera, al final las grabaciones no dejan de ser, mira, cogiendo el guante que acabas de decir de la energía, al final es como si fuera, nuestra energía vital es como si fuera un río lleno de agua y entonces cuando el río está fluyendo y está lleno de agua, pues es maravilloso y te sientes con muchas ganas de hacer un montón de cosas, de leer un montón de cosas o de formarte o divertirte o de... Es vitalidad, es que no encuentro otra palabra que lo pueda resumir mejor, es vitalidad. Las grabaciones son esas piedras que pueden aparecer en el río. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezan a aparecer esas piedras en el río, ya la energía no fluye tan bien. Es más, como haya un acúmulo de piedras, se atasca el río con el riesgo de que se estanque el agua y se pudra. Y eso es lo que nos puede pasar en nuestra energía. Que al final andamos cargando con todas estas piedras, llámese grabaciones, llámese un montón de cosas, acabamos cargando con todas estas piedras y hace que nuestra energía no fluya. Entonces, ir neutralizando estas grabaciones y otro montón de cosas más que trabajamos en el máster, hace que al final esa energía fluya y te sientas mucho más vital. Muchas veces sentimos que lo tenemos todo, pero que no nos sentimos plenas o que no sé, como que algo nos falta, pero no sabemos qué. Y es esa vitalidad, esas ganas de decir que no, que esto tiene que fluir, que no tienes por qué quedarte anclada. Y esa es otra cosa muy importante. No tienes por qué quedarte anclada en el pasado para resolver las grabaciones emocionales, pero no tienes que huir de ellas. Ahí sí que es verdad, pues que a veces es un trabajo doloroso, porque no nos gusta rascar en donde no lo hemos pasado bien, pero taparlo, ponerle encima una manta y luego otra, es que al final te salgan contracturas, es que al final la cosa no fluya, es que no tengas esa vitalidad, es que no sepas por qué no tienes esa alegría de vivir que antes tenías. Pues a veces toca levantar la manta, entrar en esos momentos, resolverlos y ya está, pero no se trata de regodearse en ello. O sea, yo no soy para nada, ya digo que para mí el trabajo tiene que ser lo más agradable y lo más amable posible
y lo más acariciable posible. Yo no soy de vamos a fustigarnos con dolor y no, pero Sí. sí que es verdad que hay que entrar en determinados momentos para resolverlos. Darles la vuelta no resuelve nada, al revés se enquista y se engrandece. Mm. Y fíjate, Estela, al final nuestro estado natural sería tener esa energía vital y estar con esa energía y con esa vitalidad y con esa armonía y ese bienestar, ¿no? Y al final vamos por la vida, al final, pues con todo eso, ¿no? Es como, muchas veces es como si tuviéramos bolitas negras como lunares dentro de todo nuestro cuerpo y necesitáramos pincharlas todas para que salga todo nuestro potencial. Y me conecta mucho con también eso que dices, con la frase que dice Marley, donde está el veneno, está al final está el antídoto, ¿no? El Es verdad que hay que antídoto. bajar a esas partes y querer bajar para al final descubrirte quién eres y cuando tú te descubres te puedes conectar con el mundo, con los otros, con las relaciones en la familia, porque si no al final, si no te conoces, al final desconoces y no puedes conectar con los otros desde ese lugar. Efectivamente, efectivamente. Mira, respondiendo a Isabel que está preguntando, efectivamente, más bien la reacción automática te está diciendo que detrás hay una grabación y entonces conectando con lo que tú decías también, Samantha, esa energía vital que muchas veces nos roba la sensación de estar en la rueda de hámster. ¿Y qué nos hace estar en la rueda de hámster? Esos automatismos que estaba preguntando ahora mismo Isabel, esos automatismos de caer una y otra vez en lo mismo, de querer, por ejemplo, eh, querer hacer un montón de proyectos y tener un montón de creencias limitantes que hace que no salgan esos proyectos. ¿Por qué no salen esos proyectos? ¿Por qué tengo esas creencias limitantes? A lo mejor es que detrás hay una grabación que ha hecho que se nos haya quedado esa creencia. A lo mejor hay algo por detrás que resolver. Lo resuelves y ves, es como si el haber tenido esa grabación que, ojo, como decía antes, no solo en la infancia, sobre todo es en la infancia, pero se puede dar también en la adolescencia, adolescencia tardía, Uh -huh. juventud e incluso de adultos, de adultas. Lo que pasa es que en ese aspecto sí que es verdad que tienen que ser mucho más impactantes, porque ahí sí que tenemos barreras de todos los colores puestas, pero de adultas también y de adultos también se pueden dar esas grabaciones. Entonces, una vez que vas resolviendo esas grabaciones, vas quitándote esas creencias y vas quitándote ese tinte emocional, esos filtros por los que van pasando nuestros proyectos de vida, nuestros sueños, nuestros no, yo no puedo o no, yo me hago chiquita ante esta situación. Se vuelve a dar esa situación y otra vez me vuelvo a encoger. No, hasta aquí. O sea, cuando llega el hasta aquí es cuando hay que decir, mira, ya, o sea, ya no hay excusas. Hasta aquí. Total, hay que meterse. Fíjate, yo me he apuntado una pregunta aquí que también es muy interesante. ¿Hay grabaciones positivas? ¿Cómo nos influyen? Porque estamos hablando, hay Ay, me grabaciones, encanta. episodios traumáticos que pueden habernos dejado heridas, que luego repitamos, pero ¿y las grabaciones positivas? Me encanta esa pregunta. Pues sí, efectivamente, hay grabaciones positivas limitantes. O sea, las grabaciones positivas serían, por poner un ejemplo, eh, esa admiración, se me acaba de ocurrir, esa admiración tan profunda y tan elevada y tan maravillosa por papá, que hace, que es fantástico, es una grabación positiva, es que le adoro y tiene todo esto positivo, que hace que nunca encuentre la pareja perfecta, porque en realidad lo que estoy buscando es a Israel. pareja papá. O, por ejemplo, cuando hemos tenido una infancia tan, tan, tan maravillosa, que cuando nos enfrentamos a la vida adulta, es como el síndrome eterno de Peter Pan, nos enfrentamos a la vida adulta, que es cuando empiezan a venir los retos y nos vemos incapaces de saltar por encima del reto, de aventarnos, que dicen en México, porque hemos tenido una infancia tan bonita que esperamos que el resto de la vida sea bonita. Entonces es una grabación en este aspecto. La infancia no sería en sí una situación, sino una manera de vivir la infancia, ¿no? Tan positivo que nos ha hecho limitante, porque esperamos que todo lo demás sea así y cuando no es así, nos frenamos. Entonces, vuelve a ser una creencia
muy bonita, muy positiva, pero muy bien. súper limitante. Y entonces, claro, son más difíciles a veces de trabajar, porque claro, es fácil neutralizar un impacto doloroso viendo el por qué, el para qué, en fin, neutralizándolo con las herramientas que tú y yo sabemos cómo van. Las positivas parece como que pues está todo bien, porque tengo que neutralizar algo. Es como, es verdad que choca, pero cuando lo ves y ves lo que te está limitando y lo que te está impidiendo también fluir, sales solo. Entras, neutralizas y lo ves muy claro. Que Y fíjate tenía que ser como tenía que ser. qué Mm. interesante eso que dices, porque claro, imagínate, estás anhelando algo que en realidad tú lo has puesto ahí como un ideal, claro, de pareja, de vida, de situación a lo mejor de familia, y claro, si no llegas a ese ideal, parece que nunca vas a conseguir estar en felicidad o estar en bienestar, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante ver este punto, ¿no? Decir, es que es tanto ese lado como el otro, ¿no? Hay que buscar ese equilibrio también. Claro, exacto. Y es que además se da la circunstancia, este ya es otro módulo y tampoco voy a hablar ahora mucho de ello, pero en otro módulo vemos también que la vida es mucho más. Y entonces cuando te das cuenta de que lo que estás viendo es una esquinita y solo una esquinita y has puesto tu foco de atención nada más que en esa esquinita y que el mundo es muchísimo más, mucho más que todo eso. Y tiene no solo esquinas, es que ni siquiera tiene esquinas, es que tiene toda la libertad que tú quieras que tenga. Te empiezas a quitar esas cadenas y empiezas, pues como dice Gloria, a dejar de compararte, a dejar de limitarte y a dejar de ver solo tu esquinita. Pero claro, para eso es verdad que el primer paso es tomar conciencia. Y el primer paso es lo que estamos hablando tú y yo, saber que detrás de esos automatismos que hacen que una y otra vez caigamos donde no queremos caer, esas reacciones automáticas, ¿cómo decirlo? Ese estar en reactivo, ¿sabes cuando dices, pero ¿por qué esta persona siempre me levanta de esta Sí, manera de ser mía que no me gusta? sí. Eso, simplemente saber que detrás de ahí hay una grabación emocional, cómo entrar, cómo neutralizarlo y ser consciente que existe eso, bueno, ya hay una grandísima parte del trabajo hecho. Y es Y que es fíjate, también maravilloso luego fluir. ahí también viene la parte que muchas veces no escuchamos, que también en una grabación nos dice mucho cómo esa grabación se queda también en el cuerpo y cómo no escuchamos al cuerpo, porque cuando tenemos esa reacción y nos viene y sentimos lo mismo, eso se queda en el cuerpo. Cuéntanos un poco, ¿no? Porque ahí a veces hacemos mucho caso a nuestros pensamientos, pero muy poco al cuerpo, ¿no? A los dolores, a lo que nos dice, ¿no? Y hay que estar también muy atento para sacar información. Efectivamente, pues mira, como vemos en el máster, precisamente, al final es un todo, ¿no? Como lo dibujamos, que es como una pirámide que tiene la parte de abajo, que es la parte material, la parte que vemos con los sentidos, la parte personal, y luego la parte de arriba, que es la transpersonal. ¿Qué pasa? Que en la parte personal, en la base, diríamos que está efectivamente el cuerpo. En el siguiente nivel diríamos que está en la parte de las emociones y en el siguiente nivel diríamos que está la parte emocional. ¿Qué pasa? Que al final lo dibujamos con una pirámide porque es mucho más fácil de trabajar con ello y de visualizarlo, ¿no? Cómo se desdobla en el espacio-tiempo el origen de todo. Pero en realidad es como las muñecas rusas, es un todo. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que nos afecte de una manera inconsciente va a ir a un pensamiento que nos está diciendo yo soy chiquita, yo no puedo, va a ir a una emoción de encogimiento, porque es todo uno, va a ir y va todo unido a una emoción de encogimiento y eso nos va a llevar pues a un nudo en el estómago o a pues muchas úlceras vienen de callarnos y de tragar cosas, vienen a unas contracturas de cargarnos una y otra vez cosas que podríamos delegar y soltar tranquilamente, que este ego parece que el mundo no va a tirar sin nosotras y tira perfectamente sin nosotras. Entonces, efectivamente, va todo unido. O sea, todo lo que tenga... y el tema es lo que tú dices, el sabio es el cuerpo, porque al final las emociones
las emociones se nos pueden quedar pegoteadas, como decimos también en el eneagrama. Las emociones se pueden quedar pegoteadas. Los pensamientos pueden ser recurrentes una y otra vez, así como en rueda de hámster. Pero el cuerpo no engaña. Lo que pasa es que, como seamos muy mentales, le podemos callar y callar y callar. Ahora, tranquila, cállalo mucho hasta que reviente. Y llega un momento en el que el cuerpo te para. Entonces, si puedes evitar que el cuerpo te pare, mucho mejor. Entonces, la manera de no llegar a ese extremo es ir poco a poco entrando en esas tomas de conciencia como las que estamos hablando hoy con las grabaciones emocionales. Esas tomas de conciencia de decir, uy, me acaba de volver a pasar que he reaccionado como no quería y resulta que ayer también me pasó y que me pasa siempre con este perfil. ¿Será que tiene que ver con algo que haya vivido yo en la... Esas pequeñas tomas de conciencia hace que vayamos soltando estas cadenas, soltando estas mochilas y que no carguemos al cuerpo, porque si no, efectivamente acaba reventando. Y luego estas cosas, pues efectivamente, cuando se queda esa grabación emocional impactada desde la infancia, se queda impactada en todo el cuerpo. O sea, el inconsciente, que al final es el, como dice Marley, el jefe, es el que manda, y todas las células del cuerpo. De hecho, hay una rama que es la epigenética, seguro que mucha gente de aquí la conocerá. Hay una rama que es la epigenética, que ya en sus tiempos se conocía y se sabía que factores externos podían modificar el DNA de las células. Bueno, pues hoy se sabe que no es necesario esos factores externos de contaminación y de... No, es que para la célula los factores externos es cómo vivimos nuestras emociones, cómo vivimos nuestras tensiones y cómo estamos nosotras dentro de este cuerpito. Y eso también se ha visto que cambia la metilación y que cambia el DNA y que puede llevar a cambios efectivamente epigenéticos. Con lo cual, efectivamente, ya no solo a nivel energético, que no fluye la energía, sino a nivel genético. Cambia la expresión de proteínas con factores externos, pero también dentro del cuerpo, externos a nuestras células. Fíjate, el cuerpo, hay una frase que dice, el cuerpo cuenta lo que el alma calla. Y efectivamente, ¿no? Hay un libro muy bonito que el otro día además se presentó, que es La enfermedad como camino, ¿no? Y aquí hemos tenido también muchos directos con Elvira Llorente, que ella habla mucho de biodescodificación, ¿no? Y al final muchas veces todo es emocional. Cuando tienes una emoción, busca qué hay detrás, ¿no? Y al final muchas veces todo está en el cuerpo. El cuerpo, cada órgano nos dice una cosa. A lo mejor el hígado, la ira, pues el riñón, el pulmón, ¿no? Entonces hay que prestar mucha atención a cómo estamos sintiendo nuestro cuerpo y escuchar, ¿no? Y creo que ahí también juega un buen papel la atención, que dice Marley, ¿no? Esa atención, poner atención a nuestro cuerpo, cómo te estás sintiendo cuando algo te pasa, dónde sientes ese dolor y de ahí sacar información. Sí, es que al final la atención, pues de ahí el nombre, ¿no? Del juego de la atención, escuela de atención, todo. Es que la atención es todo. Donde pongamos el foco, ahí estamos poniendo nuestra energía. Entonces, si ponemos el foco de atención y nuestra energía en los problemas, nos van a venir problemas. Desde el punto de vista energético, porque los atraemos y ahí abriríamos otro melón que no sé qué hora es, pero no sé si nos daría tiempo a hablarlo. Pero vamos, desde el punto de vista energético es que materializamos donde estamos vibrando. Pero si nos ponemos en el punto de vista terrenal, desde luego, si vamos a enfocarnos en los problemas, o sea, vamos a poner el punto de mira en todo lo que sea problemático, porque es donde ponemos el foco de atención. Es como cuando alguien se queda embarazada y solo ve embarazadas, o alguien se compra un coche rojo y solo ve coches rojos. Donde pongamos el foco de atención es donde ponemos nuestra energía. Entonces, si la vamos a poner en problemas, vamos a rodearnos de gente que solo hable de problemas, vamos a meternos en situaciones que nos lleven a problemas, pero porque es donde hemos puesto el foco de atención, independientemente, o sea, si lo quieres ver desde el punto de vista energético, te lo cuento desde el punto de vista energético, pero si lo quieres desde el punto de vista material, te lo cuento desde el punto de vista material. Donde estés poniendo tu foco de atención, donde estés poniendo tu energía, ahí es a donde vas
es con la gente con la que te vas a relacionar, es dónde te vas a mover y es el siguiente paso que vas a dar, anterior al siguiente que vas a dar y es el camino en el que vas a ir, efectivamente. Fíjate, Estela, una pregunta, ¿no? que podríamos hacernos para saber en qué punto estamos, ¿no? En qué energía estoy vibrando yo ahora, ¿no? Muchas veces darnos cuenta, parar también y hacernos esa pregunta, ¿en qué energía vibro yo ahora? ¿Cómo estoy yo viendo el mundo, ¿no? Esa pregunta, ¿qué veo, ¿no? Cuando miro hacia afuera, ¿estoy viendo belleza? ¿Estoy viendo posibilidad, oportunidad? ¿O estoy viendo un mundo hostil, gente que atenta contra mí, el mundo contra mí, no veo oportunidades? Yo creo que eso nos sitúa mucho y nos contamos verdad de dónde nos encontramos ahora mismo. Totalmente. Y además habla de nosotras. O sea, en el mundo hay belleza y no belleza, porque al final tenemos esa dualidad y hay Uh un -huh. montón de escalas de grises. Y en el mundo hay un montón de amor y un montón de amor entendido de otra manera. Podríamos decirlo de esa manera. Según cómo estés tú, vas a ver el mundo de una manera o de otra, pero el mundo es el que es y la realidad es la que es. No es ni más bella, ni más fea, ni más hostil, ni más... Es la que es. Ahora, si tú estás de una manera con una conciencia un poquito más abierta, eh, ves lo que hay y puedes, poniéndole conciencia, entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo y para qué está sucediendo. Pero de la misma manera, si tú estás vibrando en la energía de la belleza, puedes ver la belleza que hay en cada instante en el mundo. Y eso es en los detalles del día a día. Es decir, yo tengo la costumbre, pero porque me apasiona, según el mes del año, ver amanecer. Desde mi casa, además, según el mes del año, hay un edificio que me lo tapa, pero bueno, entre junio y, no, más bien a partir de ahora, a partir de abril, entre abril y octubre veo amanecer y luego pues me lo tapa el edificio y ya no. Es que puedo modificar mi horario de trabajo para ver amanecer. Es que no hay nada que me apasione más que ver amanecer. Y fíjate tú, podríamos decir, si es que todos los días es lo mismo, pues te puedo asegurar que para mí no amanece todos los días igual. Cada vez que viene la primavera, me apasiona escuchar, es una chorrada, pero me apasiona escuchar el canto de los pájaros. Y entonces, hay veces que estoy con el portátil y digo, voy a parar porque los estoy escuchando y quiero, para mí en concreto, eso es meditación. O sea, Claro. me gusta estar en el momento presente. Y entonces oigo los pájaros y en primavera es que es impresionante y digo, paro y disfruto este momento. Y para mí eso es belleza. Es cuando empieza a florecer los almendros, en enero, pobrecitos, luego se congelan. Cuando voy viendo todos los almendros cómo van floreciendo y diciendo, ya viene la primavera y todos los años es lo mismo y llevo 49 años viendo almendros, bueno, 49 no, a lo mejor menos, almendros florecer y no hay año que no me emocione hasta alguna vez saltarme una lágrima. Esos pequeños detalles hacen que veas la belleza de cada día y si ves la belleza de cada día, valoras tu vida y si valoras tu vida, no pones el foco de atención en lo que te falta, sino en toda la abundancia que hay porque es que es mucha la abundancia que tenemos y que no valoramos. Fíjate qué bonito eso es, ¿no? Que cuentas que me pone los pelos de punta porque tienes esa gran sensibilidad y ahí me conecta también con esa parte en la que el ser humano es naturaleza. Podemos ser ese árbol con esas raíces, ese tronco, esa copa y también ver los ciclos, ¿no? De la naturaleza, igual que estamos en primavera y hay esa belleza, está el otoño en que esas hojas caen y así somos nosotros, ¿no? Hay momentos en los que tenemos que estar en recogimiento, dejar caer y soltar todo aquello que nos sobra, ¿no? Y me ha conectado mucho con eso. Y luego han llegado dos preguntas, una muy interesante, una que habla del bullying y desde aquí preguntarte si las personas dicen que si sufren bullying es porque han tenido esos episodios. Yo quería recomendar el libro, que yo no sé si lo has leído tú, el de Eloy Moreno, Invisible, que es un libro maravilloso en el que Y mi entiendes. hijo, lo he leído yo y mi hijo. Y claro, entiendes que mucha gente ve esto, pero gira la mirada porque al final, como no le toca de cerca, gira la mirada, ¿no? Y es una pregunta que han hecho por aquí que creo que es muy interesante. Sí, la verdad es que es un tema muy delicado, el tema del bullying, es un tema muy delicado, porque además en el tema del bullying podríamos estar un ratazo hablando, pero en el tema del bullying
se da dos circunstancias. Una, la persona, el chaval o la chavala que ha sufrido ese bullying, esa grabación le va a tocar trabajarla sí o sí. Pero en ese mismo instante se está quedando impregnado en esa grabación todos los personajes. Entonces, de adulto o de adulta, esa persona tiene integrado todos los personajes que estaban en ese bullying. Quien miró y no hizo nada por resolverlo. Quien estaba acosando y estaba abusando de la otra persona, y quien se sintió pequeñito y que se sintió inferior y tuvo que permitir por supervivencia, por lo que sea, porque no tenía esas barreras aún, ese bullying. Esa persona, cuando es adulta, es una persona que tiene grabada los tres personajes, o más si había más en la escena. Entonces, seguramente en algunas escenas, en algunos momentos de su vida, al ser un impacto tan gordo, le saldrá la persona que sigue haciéndose pequeñita. En algunas circunstancias, aunque parezca increíble, pero en algunas circunstancias le saldrá la persona que abusa, aunque sea consigo misma, porque ojo, siempre ponemos el dedo afuera. No, no, si yo no abuso nunca de nadie. No, no, si yo no acoso nunca a nadie. No, no, mírate hacia ti. ¿Abusas de ti? ¿Permites que abusen de ti? Porque si permites que abusen de ti, entonces estás siendo abusador de ti mismo. Estás siendo abusadora de ti mismo. Entonces, como tienes todos los personajes, al final de adulta te lo tienes que trabajar. Bueno, te lo tienes, si quieres. Pero sí que es verdad que te pasa factura, porque al final todos esos personajes se quedan impregnados dentro de ti y más temprano que tarde acaban saliendo. Con los demás, insisto, porque es muy importante tenerlo claro, con la gente que te rodea Y contigo. o contigo misma o contigo mismo. Porque muchas veces hablamos de, yo cuando imparto los módulos en el presencial, que lo digo muy fuerte, porque además es una palabra muy fuerte, la palabra violación, pero la utilizo con todas las letras. Digo, ojo, que os estáis violando a vosotras mismas y a vosotros mismos cuando permitís que entren en una zona donde estaba la línea roja puesta. Entonces tenéis que estar con los ojos muy abiertos y con las líneas rojas muy claras, porque en el momento en el que estáis permitiendo que os invadan, es como si estuvierais invitando a que os violaran vuestra intimidad. No estoy hablando de una violación como tal física, pero sí estoy utilizando la misma palabra. Si estos son mis límites y son infranqueables. De aquí no pasas. Pero para tener esa firmeza sin que salte la ira, porque al final la ira es una deformación de la firmeza, cuando no la tenemos bien colocada, que salta la ira y arremetemos, porque tú has hecho, entonces es más fácil mirar hacia afuera que hacia adentro. Pero una vez que tenemos la firmeza muy clara, si no hace falta ser ni siquiera, no hace falta ni siquiera con brusquedad, es que sale con mucha amabilidad. No, no, muchas gracias, pero por aquí no. Y sé que decirlo 10 veces, se dice 10 veces. Y a lo mejor, cuando llega la vez número 11, dices, mira, igual tú y yo ya no tenemos nada que ver, porque es que esto yo lo tengo muy claro. Y entonces, como me estoy sintiendo invadida y veo que no lo tienes claro, aquí hemos terminado. Y ya está, y no hay dolor, porque por encima de todo está tus líneas infranqueables. Y esas son sagradas. Pero, para eso hay que conocerlas, hay que trabajarlas y hay que marcarlas. Y ahí entraríamos ya en el tema de valores, pero eso ya es otro tema. Y fíjate, el tema de valores y otro tema que a ti y a mí nos encanta, que es la comunicación no violenta, ¿no? De hecho, hay algún directo que tenemos aquí, luego los voy a compartir, de comunicación no violenta y también de bullying que hicimos con Elvira Llorente desde el transgeneracional y la biodescodificación. Luego lo voy a compartir. Y una última pregunta, sobre todo para contarles una sorpresita que tenemos ahora para el final. Hay una persona que antes hemos hablado de las grabaciones positivas. Dice ella que ahora esos episodios que vivió de manera pues tan feliz, que ahora le generan melancolía. Era lo que estábamos un poco hablando. Exacto, exacto. Esa es la cosa. Entonces ahí visualízalo, y te entiendo perfectamente, visualízalo como una piedra. Entonces, sin entrar ahora en las herramientas, bueno, yo te recomendaría que hicieras el máster, pero bueno, sin entrar en las herramientas, que obviamente no daría ni mucho menos este directo para entrar en ellas, pero visualiza eso agradeciéndolo, por dar un tip.
Venga, va, por dar un tip, me voy a venir arriba, voy a entrarle. Yo buscaría un momento de tranquilidad, si te va esos rollos, que yo soy muy yepas a veces. Sí, yo buscaría un momento de tranquilidad, si quieres, con tu música favorita, tranquila, o un paseo. Yo soy mucho de pasear, o sea, yo soy más bien caminante, más dinámica. Eh, pero un momento que puedas agradecerle al universo ese pasado que ahora te ha traído melancolía, ¿no? Pero agradecerle porque gracias a ese pasado hoy eres quien eres. Y se lo agradecería de la mejor manera posible. Es más, si pudieras, hasta haría un ritual con tus fotos favoritas, con lo que quisieras, con lo que pudieras. Le haría un ritual dándole las gracias. Y después de eso y darle las gracias, haría un ritual diciendo, bueno, esto ha formado parte del pasado, gracias, este es mi presente, ahora con mi presente yo soy quien soy gracias a ese pasado, esta es mi vida y qué quiero hacer con mi vida. ¿Con qué cuento? Empezaría a valorar con qué cuento, con quién me quiero rodear, si necesito neutralizar grabaciones, entonces llamaría a alguien de este máster para neutralizar grabaciones, pero es muy importante estar en el momento presente. Si seguimos viviendo en el pasado, nos va a devorar la melancolía, sobre todo cuando fue un pasado bonito. Pero en el momento presente hay tanta belleza que no te la pierdas por estar anclada en el pasado. Hay mucha belleza, búscala, búscala. Y si tienes que salir de donde estás, pues a veces es muy difícil. Busca ayuda, que la hay, acompáñate de las mejores amigas, de los mejores amigos, vete paso a paso, no hay por qué romper la vida en un momento, pero sal de donde tengas que estar, porque la vida tiene cosas muy bonitas y muy disfrutables, y a vivir el presente, y a caminar. Fíjate qué reflexión que también me conecta con eso de que lo que sucede conviene, todo lo que ha pasado en nuestra vida nos ha traído hasta este momento presente. Y otra cosa con la que me ha conectado es con esas lealtades también invisibles, ¿no? Que tenemos ahí con esa tribu de origen, esos vínculos, ¿no? Con esa tribu de origen, con nuestros padres, que a veces hay que agradecer, pero también soltar, honrar y nosotros crear nuestros propios códigos con nuestra familia, con el momento que tengamos, ¿no? Sin que eso nos genere ni culpa, porque al final, claro, estamos viviendo según las expectativas de otros sin tener poder de decisión y creo que es bonito soltar, honrar, agradecer y emprender nuestro camino ya libres, ¿no? Porque si no, lo que decías al principio, vivimos con esa mochila y con esas cadenas. Y queriendo responder a unas expectativas que no son las nuestras, que las expectativas las sueltas, las abandonas y tú haces con tu vida lo que tú quieras. Pero ahora que decías, me encanta que lo saques, ahora que decías la tribu de origen, y retomando también el tema del bullying, en muchas ocasiones, cuando trabajas el árbol genealógico, de pronto te caen muchas piezas y hay temas de abusos que tienen su origen en tu árbol. Cuando sanas el árbol, sanas al final, sanas todo el árbol, desde el origen hasta los abusos actuales. Y eso soy testigo de que sucede. Y luego, efectivamente, cortar con todo el amor del mundo, porque adoras a papá y a mamá con todo el amor del mundo, pero cortas esos lazos que te pueden tener esclavizada y atada a ellos en el sentido de lo que tú estabas diciendo ahora, de querer seguir cumpliendo sus expectativas. Papá y mamá vinieron a hacer lo que tenían que hacer, que era su papel, y fantástico. Pero el tuyo es otro, es como tu huella dactilar, nadie más va a poder hacer lo tuyo. Entonces, cortar esas cadenas y esos lazos con papá, con mamá, con tu tribu, comprenderlo, por supuesto, ver de dónde vienes, agradecerlo, saber que eres quien eres porque vienes de donde vienes, pero que tú has venido a lo que has venido y que por eso tienes la tribu que tienes, pero no tienes que seguir atada a ella. Es súper liberador porque te quitas todas las expectativas de encima y te quitas todas las ataduras de encima y la libertad de poder ser el personaje que tú quieras ser, no quienes siguen esperando que seas, de tu tribu de origen o de quien sea.
Qué bueno. Es honrar nuestras raíces y tomar nuestras propias alas, ¿no? Que eso es una maravilla. Por aquí van poniendo cosas. Bueno, vamos a tener más directos en los que hablaremos cada semana pues, de los módulos del máster, pero sí que queríamos recordaros, ahora va a empezar la edición online, que va a empezar el 18 de abril, si no me equivoco, que lo tengo por aquí. Sí, el 18 de abril y el 20 de mayo la edición presencial en la que, bueno, yo he tenido la suerte de compartir con Estela. Son 2 años, un máster maravilloso y fantástico, y hoy queríamos ofreceros la posibilidad a todos aquellos que desde hoy hasta dentro de una semana queráis apuntaros, pues os vamos a hacer un descuento de 200 euros para que aprovechéis esta oportunidad, que podáis escribir a la Escuela de Atención, a www.escueladeatención.com, que podáis escribirnos por aquí a cualquiera de los profes. Esto va a quedar grabado aquí, lo vamos a colgar hoy en el perfil de Estela, también en el mío, y sobre todo que estas herramientas yo creo que puedan llegar a más personas y la gente pues al final pueda sanar y vivir una vida pues en paz. Efectivamente, y sobre todo con, me están chupando un brazo, perdón, sobre todo con libertad, con la libertad de definir por dónde quieres ir y sobre todo, bueno, más que de definir, de fluir con la vida, porque al final, ¿qué es lo que vemos? Por eso es transpersonal, porque si no sería máster de psicología, punto. Es transpersonal porque al final lo que se trata es de fluir con lo que la vida te pide, por dónde te va llevando, qué es lo que ha definido para ti. Y una vez que fluyes, es verdad que de pronto, parece como magia, pero es cierto, se te van presentando las oportunidades. Es como cuando te empeñas en entrar en un trabajo porque es ese, y te vas dando contra un muro una y otra vez, y es que ese a lo mejor no es. Y entras en otro donde parece que, pues este no me llama para nada, es el trabajo de tu vida. O encuentras a la pareja que te hace feliz durante no sé cuántos años o durante toda tu vida. Entonces, efectivamente, como dice Amaya, soltar, fluir, y eso lo hace estar con el foco de atención en lo que te rodea, no estar en la rueda de hámster. Si estás con el foco de atención en los detalles del día a día, que son infinitos, infinitos desde que te levantas, infinitos, son detalles que son señales y los vas descifrando y vas viendo por dónde, sin volverse locas, por supuesto. Es increíble lo fácil que podría llegar a ser fluir. No lo es, ya lo aseguro yo que no lo es, pero podría ser si soltamos este personaje que nos hemos anclado a él, porque yo soy esto, porque yo, a fluir y a disfrutar con lo que llega, como dicen, efectivamente. Fíjate, abrirnos a ese lenguaje sutil, al mundo invisible, ¿no? Que está ahí hablándonos todo el tiempo. Y desde aquí también, pues también recordarles, o sea, que es un máster que vale incluso para una persona que quiera conocerse más y para personas que son terapeutas, coach, que quieren acompañar a otros, que quieren mejorar profesionalmente, gestionar equipos. Yo creo que es una herramienta maravillosa, así que les invitamos a todo el mundo. Os esperamos también en los próximos encuentros. Tendremos a Estela por aquí, seguro que hablaremos de arquetipos, de proyecciones y bueno, de un montón de cosas, porque la verdad que De femenino y módulo... masculino. Ah, bueno, esa que la tenemos ahí, energía masculina y femenina, que también es un temazo maravilloso. Y nada, agradecerte, Estela, siempre para mí es un placer crecer, aprender, escucharte y agradecer a toda la gente que ha estado por aquí. Pues sí, bueno, agradecer a toda la gente que ha estado por aquí, la verdad es que sí. No he podido leer todos los mensajes porque cuando eran muy largos ya no he podido leerlos, pero os agradezco muchísimo vuestra compañía. Te agradezco a ti, Sami, de verdad que es un placer hablar contigo. Y ¿qué voy a decir yo? O sea, es que no puedo recomendar más el máster. Vamos dando pinceladas, es lo que dice Samantha, ¿no? Vamos dando pinceladas, hoy han sido grabaciones emocionales, pero es tan completo, cómo se puede trabajar los bloqueos en el cuerpo con el sonido, cómo se puede trabajar la culpabilidad, cómo se puede trabajar nuestras energías masculinas, femeninas. Es tan completo que de verdad que la persona que empieza este camino no es la que sale. No. De verdad que pongo la mano en el fuego, es que no me quemaría, pongo la mano en el fuego. Si alguien lo ha hecho y ha salido exactamente igual, que lo diga.
Me gustaría mucho realizar el máster. Pues Margarita, escríbenos por privado. Ahora nos mandas un mensajito que te lo vamos a contestar y te ponemos en contacto porque de verdad, o sea, yo por ejemplo, que también soy alumna, estamos todos, o sea, disfrutando un viaje de 2 años maravilloso con unos compañeros donde aprendemos muchísimo del ser humano, de la psique y de todo, de los símbolos, de los sueños. Así que gracias. Podrías compartirme la información. Sí, escríbenos ahora un mensajito aquí y yo te lo voy a poner, que ahora le vamos a dejar este grabado. Margarita. Bueno, pues muchas gracias, Estela, y buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Muchísimos besos y a cuidarse y a fluir, por favor, a fluir. Sí. Adiós. Chao. Chao.